Yo no sé si sea la primera vez que nos visitas, pero este es tu hogar, esta es tu iglesia, es tu casa. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Vamos a darle lugar a la palabra en esta tarde, pero antes de comenzar vamos a dar una palabra. Tengo que obedecer a esto, gracias. Vamos a invitar a quien nos dé una palabra de parte de Dios para la iglesia. Definitivamente Dios confirma, cuando Dios da algo, es poderoso Dios cuando Dios confirma lo que Él está hablando. Y cuando nos confirma su palabra es porque Él quiere bendecirnos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a darle lugar. Pásale, Maye. Vamos a dar lugar a Mayela unos minutitos para que nos comente lo que Dios le dio para la iglesia. Dios bendiga, hermanos. Me pongo de nervios estar aquí arriba. La verdad es que es una responsabilidad. Pero ya me liberé en la mañana. Ya entregué lo que el Señor me dio y pues gloria a Dios porque Él va a cumplir su palabra. Hace 2 semanas, hermanos, les comentaba que estaba en un café y dije algo que me llamó la atención. Y el Señor me despierta a las 4 de la mañana. Ya fui al baño, me regresé a la cama queriéndome dormir y otra vez me levanto al baño. Hasta que le dije, a ver, Espíritu Santo de Dios, ¿me quieres decir algo? Pues dime, ¿verdad? Aquí estoy. Y empezó el Señor a hablarme y me habló sobre invertir en el reino de Dios. Me dijo muchas cosas. Yo creo que en la mañana me quedé corta, pero que le sea el Espíritu Santo de Dios nada más hablando lo que es para ustedes, para la iglesia, porque es para todos nosotros. Y que el Espíritu de Dios trabaje en cada uno de sus corazones, de sus mentes y de sus pensamientos. En el nombre de Jesús. Yo les comentaba en la mañana que ¿cuánto cuesta una persona? ¿Qué valor tiene una persona? ¿Cuánto vale una persona? Es invaluable. Una persona, un ser humano es invaluable. ¿Cuánto te cuesta respirar? ¿Tienen una idea de cuánto cuesta un tanque de oxígeno para las personas que lo necesitan? ¿Y cuántas horas le dura un tanque de oxígeno? ¿Y cuánto cuesta el tanque de oxígeno? Y usted puede respirar. ¿Sabes cuánto cuesta el tiempo que tienes en esta vida? Digo, son cosas que a lo mejor no los evaluamos o no los evaluamos y los tenemos. Entonces, el Señor me decía que la mejor inversión somos nosotros mismos, dándonos al reino de Dios. En la mañana que estaba platicándoles, el Señor me seguía hablando. Lo que Jesús hizo fue invertir en su gente. La mejor inversión que hizo Jesús fue en sus apóstoles, en sus discípulos, para convertirlos después en apóstoles. En la mañana me decía también Dios, mami, que lo que mi mamá entregó en aquella ocasión fue su casa. Fue la mejor inversión que mi madre hizo con su casa en aquella situación difícil que ella tenía. Y que lo único que tenías, madre, en aquella ocasión, se podría decir que de valor, pues era tu casa. Y ella lo invirtió en el reino de Dios. Todos los que trabajan para el reino de Dios van a tener su recompensa. De una u otra manera Dios se las va a dar. Dios no se va a quedar con nada. No porque usted sea bueno, sino porque Él es bueno y porque Él cumple su palabra. Dice que tu mejor inversión eres tú mismo. Y el trabajar en la obra Dios lo recompensa. Puedes invertir en tiempo, puedes invertir en el servicio a Dios, puedes invertir en oración, puedes invertir en talentos, en habilidades, hermanos. Muchos pueden decir, pues no tengo, por eso no doy a la iglesia, pero tienes vida, tienes salud, tienes manos, tienes pies, tienes talentos, tienes habilidades. El Señor no se va a quedar con nada cuando tú inviertes en el reino de Dios. Muchos pueden decir, pues yo sí tengo, ¿verdad? Y también se vale, lo estás invirtiendo en el reino de Dios.
Los inversionistas o los grandes inversionistas, cuando ven un área o una ciudad que va a ser próspera, pues invierten en hoteles, en edificios, no sé, en lo que sea. Y saben que en su tiempo lo van a recompensar. Un agricultor también, por ejemplo, los nogales, los siembras y hasta después de 10 años te da la cosecha o empiezas a recibir lo que siembras. Se tardan 10 años. Yo no te estoy diciendo que te vas a tardar tanto tiempo en recoger lo que el Señor te va a dar. Pero todo va a ser a su tiempo. En su tiempo vas a cegar, en su tiempo vas a recoger, en su tiempo vas a cosechar. Dios no se queda con nada. Y si todos estamos trabajando en Beraca, ¿qué significa Beraca, hermanos? Tierra de bendición. ¿Ustedes creen que es una tierra fértil? ¿Quién sí lo cree? ¿Sabe que el Señor me dijo que van a venir reyes a invertir aquí? En Beraca, hermanos. Usted está trabajando en Beraca, en tierra de bendición. Su tiempo, sus habilidades, todo lo que ustedes están trabajando para la obra, para el engrandecimiento de su reino, lo van a cosechar en su tiempo. De alguna u otra manera, porque Dios bendice de 3 formas. ¿Por qué Dios bendice? Porque Él es un buen Padre. Para toda buena obra y para el engrandecimiento de su reino, hermanos. La única inversión, yo le puse aquí, la única inversión garantizada, hermanos, es el reino de Dios. Él garantiza que está guardando tesoros en el cielo. No los estoy regañando, hermanos. Nada más quiero decir lo que Dios me dijo. Y me ha hablado en estas 2 semanas mucho sobre esto. Tengamos la conciencia de que estamos trabajando para el reino de Dios. También cerremos puertas en nuestras casas. Si usted dice, no tengo, no completo, no me alcanza, usted está abriendo puertas, hermanos, allí. Y deja hueco para que el devorador por ahí se meta y robe. ¿Sí sabía usted que una depresión es un devorador? ¿Sí sabía usted que una ansiedad es un devorador? ¿Sí sabía usted que una tristeza que no proviene de Dios es un devorador? Y podría mencionar muchas otras cosas más. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer, voy a leerles rápido. Mateo 6:19. Dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Estamos haciendo bien las cosas, hermanos. Hay que seguir trabajando para la obra de Dios. No se canse, de verdad. No diga, ay, es que esa expresión no es correcta y no proviene de Dios. No diga, ay, es que ya, no diga. No lo diga, hermanos. No diga en su casa, no tengo, no alcanzo, no completo. No lo diga. No lo diga. Hay que ver las cosas que no son como si fuesen. Y finalmente, hermanos, quiero concluir en Malaquías 3:10. Vamos a Malaquías y luego ya leemos otras 2 escrituras rápido. ¿Saben qué, hermanos? No, primero Levíticos, vámonos primero a Levíticos. Perdón que los traiga así, discúlpenme. Es en el Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 27, versículo 32, y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y Malaquías 3:10. De ahí nos vamos a Malaquías 3:10. Ya se me perdió Malaquías. ¿Dónde está Malaquías, hermanos? Ok. Ya aquí está, es que se me perdió. Yo creo que no quería, ¿verdad?
Dice la palabra, y se traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Estamos haciendo las cosas muy bien, hermanos, porque estamos trabajando para el reino de Dios. Tenga esa conciencia. Pero el ofrendar no lo exime del diezmo. Y eso también Dios me lo decía en esa madrugada. No nos exime del diezmo, hermanos. Diezmar hace que se abran los cielos de la tierra, hermanos. El diezmar hace que se abran los cielos. ¿Quién dice amén? Amén, apláudale al Señor. Y por último, hermanos, 1 Corintios 3:10. Esto no es un regaño, hermanos, es palabra de Dios. Créanme que no había tenido yo oportunidad de platicárselo a los pastores y yo creo que ellos se han de acordar que se los dije más detallado. Nada más quiero decir lo que el Señor me dijo y lo demás que Él obra en sus vidas. 1 Corintios 3:10 dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Quien va a probar la obra de cada uno de ustedes es Dios, hermanos. Entonces, el mensaje, con esto concluyo. Estamos trabajando bien para la obra del Señor, muy bien. Y es importante que todos trabajemos de alguna u otra manera. Aprovechen sus talentos, sus habilidades. Aquí hay muchas cosas que hacer, hermanos. Necesitamos maestros para la escuelita. Necesitamos gente que conozca de electricidad. Necesitamos gente que siga trabajando en la calle, en Veraca en calle. Necesitamos gente que siga trabajando para la cocina, para los jóvenes. Hay muchas actividades que usted puede trabajar e invertir para el reino de Dios. Pero eso no nos exime de dar el diezmo, hermanos. Ese es el último mensaje. No nos exime de dar el diezmo. Porque si usted da diezmo, Dios está comprometido a abrir las ventanas. Dios te bendice porque estás ofrendando, pero no tiene la obligación porque no estás diezmando. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Amén, Mayer. Gracias. Me platica esto ella en la semana. Le digo, bueno, no me preguntes por qué. Le digo, solamente da el mensaje. Dios sabe por qué tienes que decirlo a la iglesia en general, a todos nosotros. ¿Saben cuánta gente de staff trabaja en Veraca? Somos como 48 personas de staff. 48 personas de staff trabajando en Veracas en calle, trabajando con niños, trabajando con adolescentes, con jóvenes, trabajando en alimentos, en cocina, trabajando en limpieza, trabajando en el audio, en la alabanza, trabajando en danzas, trabajando, o sea, 45 personas tenemos en staff. Somos una iglesia en movimiento, no activista, no estoy hablando de activismo humano,
sino estoy hablando de activismo que Dios nos dijo que estuviéramos en movimiento. Y hasta que Dios diga, detente, nos detenemos. Esta iglesia creció en la pandemia, ¿se acuerdan? Se hizo en la pandemia. Y gracias a Dios, Dios nos ha guardado todo este tiempo. Y vamos a continuar con la palabra, las obras de la fe 2.0, y con el día de hoy termino este tema de hace 15 días. Hace 15 días, ¿se acuerdan qué vimos hace 15 días? Vimos que lo que impide, lo que neutraliza nuestra fe o el poder de Dios obrando en nosotros. Hay cosas que sí lo neutralizan. Y para dar un recordatorio de 5 o 10 minutos, es cuando venían los 4 amigos con el paralítico, con su amigo el paralítico, y querían tener un encuentro con Jesús. Se subieron a la azotea, ya recuerdan, donde Jesús predicaba. Jesús era famoso, estaba llenísima de gente, y rompen el techo, ¿se acuerdan? Y bajan al paralítico los 4 amigos. Los 4 amigos decían, con que lleguemos a Jesús, estamos seguros que Jesús va a sanar al paralítico. Y así fue, ¿se acuerdan? Cuando bajó el paralítico, Jesús dijo, ay, paralítico, pobrecito, mi hijo ha sufrido mucho, ¿cómo has estado? ¿Se acuerdan? No. Jesús le dijo, levántate, compa, levántate así como estás. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo me voy a levantar si me traicionaron, me mintieron contra mí, Señor, me violaron, o sea, situaciones fuertes, duras? Y a veces sí ha sido víctima, pero otras veces nos gusta hacernos los víctimas, ¿verdad? Siempre me dañan, pero yo nunca daño. Yo soy perfecto, pero todos me dañan. Y cuando pensamos así, no, pues ya no queremos nada. Pero la historia es que a donde te vayas, el problema es uno. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, el problema soy yo. La raíz del asunto está en mí. Y finalmente llegaron y Jesús levantó al paralítico. Y el contexto, el mensaje fue de que debemos quitar lo que estorba en nuestro corazón para poder ver el resultado en nuestra vida. Dijimos que perdonar es una de las cosas que neutralizan el poder de Dios para ver el resultado en mi vida. En maltratar a mi esposa, Pedro me dice, en maltratarla, hablarle ásperamente, va a detener tu oración. Así ores boca arriba, así ayunes un mes y hables en lenguas y demás, o sea, no llega tu oración, porque ahí está un principio de la palabra de Dios que nos dice perdonar a los que nos han ofendido, etcétera, etcétera. Son de las cosas que tenemos que remover para poder llegar, para que nuestra obra juntamente con la fe tenga un resultado. Amén. Es que yo siento mucha lástima por mí, Pablo, porque a mí yo siempre, ay, Pablo, levántate. Si quieres que aquí te chipilemos, porque, discúlpame, vete a otro lugar, aquí no te voy a chipilar, no te vamos a chipilar en ese sentido. La autocompasión es del diablo. Eso lo único que hace es que te encadena, te hunde más en la depresión, en la tristeza. Y te voy a decir, levántate en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Llenándote de la palabra, asistiendo. Acuérdate, regreso al domingo pasado, ¿cuántas veces le predicó Dios a Abraham? Eran 9 veces que le decía, Abraham, yo te voy a bendecir, tu descendencia será bendita. Abraham. Y cada vez que recibía la palabra Dios de Abraham, dice que hacía un altar de adoración, tenía una relación, y Abraham fue conociendo a Dios, y Dios fue creando en él una personalidad de un varón lleno de fe. Fue formando su interior. Cuando Dios te predica, te vas liberando de todo eso que está ahorita en tu mente dando vueltas. ¿Seré yo? ¿Sí será Maye? Maye, ¿por qué hablo así? ¿Qué onda? ¿Se habrán puesto de acuerdo? ¿Algo? No. Que el Señor me reprenda si hay una conspiración, ¿verdad, Maye? En esto no es así. Cuando Dios habla, Dios está arriba. Dios conoce todas las cosas. Y finalmente llegamos a Génesis, cuando Dios le dice a Sara que ya son personas de 100 años y que va a tener un hijo. Ya casi llegan a los 100 años y que va a tener un hijo. Y Dios habla siempre en lo imposible. Dios
En lo ordinario y en lo lógico no. Dios funciona y trabaja en lo ilógico, en lo sobrenatural, porque Él es un Dios espíritu. Él obra en el mundo espiritual y después en el mundo material, porque el mundo material fue hecho de lo que existía en el mundo espiritual. Y finalmente, acuérdate que Sara le dice a Abraham: oye, pues métete con la concubina de nosotros, pues para que tenga Ismaelito chiquito, bonito, desde chiquito. Ismaelito, ¿se acuerdan? Chiquito él. Y se mete Abraham con la concubina. Y de ese error ocurrieron 13 años para que Dios le volviera a hablar a Abraham. 13 años por querer hacer las cosas. Dios nos deja, Dios te deja, hazle como quieras, haz como quieras, hazle como quieras. Pero Dios llegó 13 años después y le vuelve a decir por medio de los 3 personas que venían con Abraham. Ahí escuchó Sara de que iba a estar embarazada, que se iba a tener un hijo, Ismaelito, Isaacito, chiquito, así güerito, bonito. Y finalmente Sara escuchó y se rió, pero creyó. Y la obra que hizo Abraham y Sara es que tuvieron relaciones, practicaron. Hay unos que tienen 30 años y ya 40. Ellos tenían casi 90 años. ¿Cuánto? 99. Tuvieron relaciones, hicieron una obra, algo que le agrada a Dios en el matrimonio, dentro del matrimonio, y obraron, practicaron, hicieron una obra. Y esa obra iba acompañada de la fe. Y cuando la obra va acompañada de la fe y se unen, truena cualquier situación y da luz cualquier situación. Y finalmente llegamos y concluimos el domingo pasado que nació Isaacito, bonito desde chiquito. Y ahora continuamos y nos vamos Génesis 22:1. Y si me acompañan, aquí comienza las obras de la fe 2.0 y cerramos esta serie, milagros. 22:1 en versión NTV dice: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probó la fe de Abraham. A ver, ¿cuántos quieren ser aprobados por Dios? ¿Cuántos quieren ser aprobados por Dios? Muy pocos. ¿Cuántos quieren ser aprobados por Dios? ¿Qué crees? Vas a ser probado. Vas a tener un examen. Si quieres ser aprobado, vas a ser probado. Y ya no les gustó, ¿verdad? Vamos a leer 22:1. Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, a tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. Vete a la tierra de Moriah. Allí que lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia. Y ahí nos detenemos un poco. Imagínate la escena que vamos a ver. Tanto lo que Abraham estaba esperando por años, tanto que Dios le habló a Abraham, la personalidad y la fe que fue formando dentro de Abraham. Y de repente nace Isaac, está entre sus brazos, juegan fútbol. Bueno, no existe el fútbol, pero jugaban y fue creciendo. Isaac creo que tenía 12 o 13 años cuando pasa esta historia. Y de repente a Dios se le ocurre pedirle que sacrifique al hijo que le dio, en el cual en él se tenía que cumplir que por medio de Isaac toda su descendencia iba a multiplicar su descendencia y que iba a ser bendecida. Pero como Dios
le pide algo totalmente fuera de la lógica, del sentido común humano, en pedirle lo que tanto esperó por tantos años. Pero ¿qué crees? Eso que Abraham esperó por tantos años, ¿quién se lo dio? Dios. Y cuando Dios nos da algo, el único que nos lo quita, ¿quién es? Si no lo pide, es Dios. Finalmente, a mí se me hace algo ilógico, pero vamos a continuar la historia. Me quedé en Génesis 22, 5, NTV. Quédense aquí con el burro. ¿A quién le dijo eso? A los siervos, a los 2 siervos que llevaba. Dijo: el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Vamos a continuar él y yo. Allí lloraremos, nos quejaremos, no, dice: allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Qué está diciendo Abraham? Porque dijo que en plural, que vamos a volver. Si él sabe que Dios le pidió y que va a llegar y que tiene que entregar lo que le está pidiendo, porque tiene que obedecer, pero él dijo: volveremos enseguida. Y me voy a Hebreos 11, 17 en versión NTV, donde dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac. ¿Cómo fue? Por medio de la que de la fe que Abraham ofreció a Isaac un sacrificio cuando Dios lo puso a ¿qué? A prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, ¿qué había recibido Abraham de parte de Dios? Iglesia, tienes que recibir lo que escuchas aquí en tu corazón. Dice: estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a una conclusión, como tú y como yo, de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Que Isaac sabía que en la obediencia estaba la bendición. En la obediencia está la bendición. En la obediencia hay un resultado positivo para tu vida y para mi vida. En la obediencia a la palabra, a los mandatos, a lo que Dios habla. Porque si Dios te está hablando, no es para maldecirte, es para bendecirte. Es eso, para lo que Dios nos habla, es para bendecirnos, para formarnos. Pero va a llegar el tiempo de la prueba de fe. De todo lo que has recibido, de todo, viene la prueba de fe. A ver de qué estamos hechos: de obediencia, de fe, de confianza. ¿Sabes por qué viene la prueba de fe? Porque Dios quiere aprobarnos. Aprobarnos. Estamos en la recta final. Lo crean o no lo crean, nos digan locos o nos digan más locos, lo crean o no lo crean, estamos en la recta final de que Cristo regresa por su iglesia. ¿Cuántos creen? Y le dice: quédense ahí, porque vamos a adorar, mi hijo y yo, y volveremos. Abraham sabía que si lo entregaba, Dios de alguna forma se lo iba a regresar, porque Abraham conocía a su padre, tenía una relación. Por eso es importante que por medio de la palabra conozcas a Jesús. Por medio de la palabra conoce a Jesús. Y me regreso a Génesis 22, 7, 8. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham: papi. Abraham respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó: aquí tenemos la leña, papi, aquí tenemos el fuego, papi, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Pobre Isaac. Lo estoy leyendo en PDT. Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío.
Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encendida. Luego ató a su hijo Isaac, lo ató con una soga y lo puso sobre el altar. ¿Qué está haciendo Abraham? Encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. ¿Sabes algo? Abraham ya había entregado en su corazón a su hijo. Si le vas a dar a Dios algo, ahí está, pues ya, ahí está. Mejor ni lo des, porque no lo va a recibir Dios. Porque Dios lo recibe primero de tu corazón. Ayer pensabas, voy a ir al servicio de mañana, y ya lo tenías en tu corazón. Y aquí estás, y estás recibiendo la vida. Abraham ya lo había entregado. Porque la confianza de Abraham en la obra de esta fe es que su hijo, que Dios era poderoso para revivirlo. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham. Yo creo que Abraham esperaba que Dios hiciera algo en ese momento con el cuchillo. Abraham, Abraham, sí, sí. A la expectación de lo que Dios le iba a decir. Debes de estar a la expectativa de lo que Dios te está hablando en este momento. Porque es para tu bendición, es para tu seguridad. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No lo hagas, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que en verdad temes a Dios. Temes a Dios. Y Dios, yo creo que Dios se identificó con Abraham, porque le dice: no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y yo creo que Dios se remontó años después en decir: mi hijo, mi único hijo, yo también lo voy a entregar, como tú lo hiciste, Abraham. Pero como Dios es un padre bueno y probó el corazón de Abraham, le dijo a Abraham: ya no es necesario, porque ya lo sacrificaste en tu corazón. Tómalo, ya me lo entregaste. En ese mismo instante, en TLA 22:13 dice: en ese mismo instante Abraham vio un cordero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. De repente apareció. Entonces Abraham lo tomó y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Ya Abraham cumplió, obedeció lo que Dios le dijo. Voy a hacer un paréntesis en todo esto, porque lo dije en la mañana y no me acordaba. Pero de lo que hablaba Maye, del diezmo. Si no sabes qué es el diezmo, acércate a Maye o acércate a la pastora y pregúntale qué es el diezmo. Pero acércate a Maye. Dios se lo dio a ella. Acércate. Si tienes dudas, ¿qué es? Porque Dios promete en Malaquías 3:10 que Él abrirá las ventanas de los cielos. Y dice, no solamente eso, sino que dice que Él promete reprender por ti al devorador. El diablo vino para matar, robar y destruir. Cuántas familias destruidas, cuántos matrimonios destruidos, cuántos suicidios, cuánta depresión, angustia, desesperación. El diablo está destruyendo. No te pelees con él.
Dice en Malaquías 3:10 que Él reprenderá, Él peleará por ti. Él reprenderá por ti al devorador. ¿Quieres saber qué es el diezmo? Acércate a Maye y pregúntale con toda la confianza del mundo. Y ya una vez regreso a Abraham para cerrar. Dice luego Jehová Jireh o Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá, porque en la obediencia está la bendición. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y ya una vez que pasó eso, dice en Génesis 22:15, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham. Fíjate, vino un acto de obediencia de Abraham y luego viene la voz de Dios y le dice, el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro, dice Dios, juro por mi nombre que ciertamente, Abraham, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso, Abraham, todo eso, ¿sabes por qué? En Génesis 22:18 dice, porque me has obedecido. Me has obedecido. La obediencia es una obra de fe. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mi fe por lo que hago, no por lo que digo. No seas tonto, dice Santiago 2:20-21, PDT. La fe sin hechos no sirve para nada. ¿Sabes por qué? Nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación de Dios. ¿Qué consiguió Abraham? La aprobación de Dios por medio de sus hechos, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ahora puedes ver la fe de Abraham. Iba de la mano con sus hechos. Tu fe debe de ir con tus hechos. Su fe se perfeccionó con el bien que hizo. Es así como se cumplió lo que dice la escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Le puso 100 de calificación. Por esa razón Abraham fue llamado hijo de Dios, amigo de Dios. Qué diferente cuando eres amigo. Qué diferencia cuando eres amigo. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice Dios, le ocultaré algo a mi amigo Abraham de lo que voy a hacer. Dios no nos oculta nada. Dios, cuando nos muestra algo, es porque nos está diciendo, viene esto, vamos a hacer esto y yo estoy contigo. Dios aprobó a Abraham. Queremos ser aprobados, vamos a ser probados. Dios se encarga de bajarnos 10 rayitas. No, es que yo hablo así, soy bien sincera. Ah, sí, pero eres imprudente y dañas cuando hablas. Así que Dios te va a bajar esas rayitas de 10 a 1. Tú sabes si las bajas por ti sola o te esperas a que llegue la aplanadora de la vida y te baje las 10 rayitas. Eso viene para todos. I'm sorry, también para mí. No estoy exento. Hazle como quieras, pero Dios nos va a pedir cuentas. Y Él no es amenaza. No es por ese lado, no lo veas al revés. No lo entiendas mal. Entiéndelo bien, porque Él te ama y quiere bendecirte. No quiere hacerte daño. Vamos a ser probados.
Porque cuando suene la trompeta final, no, el mundo no se va a acabar. Es que no leen la Biblia, es ignorancia. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás. Estamos en la recta final y Él quiere que no dependamos de la economía de aquí, que no dependamos de las enfermedades de aquí, sino que dependamos del reino por medio de la obediencia. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Y ya por último, en Marcos nos habla de la mujer de flujo de sangre, una historia que has escuchado durante muchos años. 12 años esta mujer reglaba y dice que no podía parar su hemorragia. Y cuando veía a Jesús dice que tenía 12 años y que todo su dinero lo había gastado en médicos y que aún le iba peor. En Marcos 5, 26 dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando ella había escuchado de Jesús, dice que ella pensó: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva de este azote. Durante 12 años, un azote de maldición, de enfermedad. Imagínate ese azote de pobreza, de escasez, de que todo te sale mal, de engaños, de mentiras, de depresión, de tristeza, de autocompasión, de autolástima que también sientes una tras otra. Todo ese azote que sentía esa mujer por 12 años. Finalmente, cuando iba Jesús, que era famoso, tenía mucha gente rodeado. Y de repente yo no sé cómo le hizo esta mujer, como los 4 que se subieron a la azotea. Yo no sé cómo le hizo esta mujer, pero arrastrándose llegó a Jesús, arrastrándose. Yo no sé cómo tienes que llegar a Jesús, pero arrástrate si es necesario para que llegues a los pies de Jesús. No importa tu dolor, no importa tu enfermedad, no importa. Arrástrate y llega a los pies y toca el borde del manto. Dice que ella se arrastró, ella llegó y tocó el borde así, el borde del manto de Jesús. Y de repente Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos: maestro, ¿por qué preguntas eso si estás apretado por todos? No, los cielos se abrieron para alguien. Los cielos se abrieron para alguien. Salió poder, dice. Salió poder, dice, de su manto. Salió poder de Jesús. Y al instante ella fue salva. Salva de su azote. Iglesia, es tiempo de que seas salvo de tu azote. Pero toca el borde del manto del Maestro. Como pueda que seas. Es que ¿para qué voy a la oración si no veo resultados? Camina. Es que no he sanado, camina. Es que si diezmo me quedo sin nada, diezma. Dice su palabra: pruébame, dice en Malaquías, pruébame. Prueba a Jesús, pruébalo. Las obras de la fe. Va la fe y van las obras. Si nomás va la fe, olvídate. Si nada más van las obras, olvídate. La fe y las obras juntas traen el poder de Dios. A todos los que nos ven online en YouTube y Facebook, bendecimos tu vida. Esta es tierra de bendición, esta es Veraca. Transmitimos desde la ciudad de Torreón, Coahuila, México, para todo el mundo. Recuerda que la fe y la obra van together, juntas, y van a traer un resultado en tu vida. Perdona para que no neutralices el poder de Dios. Obedece, porque en la obediencia a su palabra está la bendición. Pero sobre todo quiero que sepas que Jesús te ama y que hay un propósito para tu vida. Es su amor manifestado. Atrévete a conocer a Jesús. Abre tu corazón, recíbelo en tu vida y serás hijo y tendrás derechos legales
para contigo. Esto es Veraca. Dios te bendiga.